alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor, proclaman su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará. Muy buenas tardes a todos mis hermanos, amigos que están conectados, familia también. Estamos transmitiendo en esta bella tarde para Mensaje de Amor para Salvación. Mensaje de Amor para Salvación, mis hermanos, es un ministerio que ahora ha establecido el primer seminario de este año 2021. Y la verdad, pues es bastante labor que Mensaje de Amor para Salvación lleva a cabo para que la iglesia del Señor se edifique, siga creciendo espiritualmente y sobre todo mantenga su unidad a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Gracias, hermanos. Recuerde que Mensaje de Amor para Salvación, este ministerio que está trabajando arduamente en diferentes lugares, pues tiene el propósito de que la palabra de Dios llegue a los corazones de todos y cada uno de nosotros. En esta tarde, mis hermanos, Mensaje de Amor para Salvación hizo un tema general, hablando de toda la semana, que se llama Llevando al enfermo a Jesús. Llevando al enfermo al Señor Jesucristo, que es el médico de médicos. Pero no está hablando propiamente del enfermo físico, sino está hablando propiamente del propósito de la enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual, usted la sabe, es el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, en esta semana, llevando el enfermo a Jesús. Y en este día, hermanos, en este jueves, el tema de este jueves es recursos para llevar al enfermo. ¿Cuáles recursos tiene la iglesia propiamente para llevar a los enfermos a Cristo, a los pies del Señor? Bueno, son muchos. Son muchos que mis hermanos ya han tocado, que van a seguir tocando, pero a mí me toca hablar de uno de los recursos importantes para la iglesia, el recurso de la unidad. Por lo tanto, hermanos, esta tarde mi tema es perfectamente unidos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. La bendita palabra de Dios dice así: Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos. Y hablar de la unidad, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, es un tema que se habla mucho en la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la unidad, mis hermanos, pues obviamente hay tanto de lo cual nosotros podemos recordar, pues propiamente la unidad de la cual Dios nos llama a tener, la unidad de la iglesia. Aunque necesitamos reconocer algo, mis hermanos, la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos de usted y hablamos de mí. La iglesia es un grupo de creyentes que venimos de tener una vida personal en el mundo, desarrollados a través de las circunstancias que la vida se nos ha creado y nos ha ayudado a desarrollar un carácter que regularmente es controlado también por los impulsos de nosotros y también por los deseos.
que muchas veces, hermanos, se convierten en egocéntricos. Así somos nosotros. Por lo tanto, hermanos, entonces el mundo nos enseña a vivir vidas individualistas, soledad que nos lleva a buscar cada uno lo suyo propio, buscando cada uno nuestro propio bienestar. Y ese es el modelo, hermanos, que el mundo hasta el día de hoy ha encontrado en el mundo. El hombre encuentra ese modelo. Porque el mundo, hermanos, usted sabe, está sin Dios y está sin Cristo. Por lo tanto, es el modelo que la iglesia, cuando estaba en el mundo, vio en la gente. Pero cuando llegamos propiamente, hermanos, a los pies de Cristo, a formar parte del pueblo de Dios, necesitamos cambiar estos detalles. Por favor, acompáñenme a ir a Dios en una oración. Le damos gracias, Padre bendito, porque nos da la bendición de podernos conectar a través de estas redes sociales, disfrutando, Padre, sobre todo de este seminario que Mensaje de Amor para Salvación está llevando a cabo en esta semana. Rogamos, nuestro Dios, que usted bendiga los corazones de aquellos todos directivos que siempre están interesados en que la obra siga adelante, de que más almas vengan a los pies de Cristo, pero también que podamos tener la exhortación o el ánimo para salir adelante en estos días a través de esta pandemia y sobre todo mantener nuestra comunión con usted, nuestro Dios, y sobre todo también la comunión que tenemos entre hermanos. Gracias por estos momentos que nos da para mantenernos en comunión con diferentes hermanos a nivel del mundo, a nivel de, especialmente en América, los hermanos que están allá en Centroamérica, Suramérica. Padre, pedimos su bendición por cada uno de ellos. Más escucho de Centroamérica como Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Salvador, todos esos países donde mi Dios hay pueblo suyo también. Rogamos que su bendición sea con todos ellos, con aquellos que se me olvidan también, y también en México, que hay muchos hermanos que se conectan, aquí en Matamoros, en el sur de Texas, aquí en la frontera también en Matamoros. Pedimos su bendición, Padre, también por los hermanos de San Diego y de otras partes que también se conectan al tener la oportunidad de unirnos en comunión a través de estas redes sociales. Gracias, Padre, porque nos permite hablar de este tema también que es muy importante, la unidad de la cual la iglesia necesita aprender, pero sobre todo necesita practicar. Cuídenos esta tarde, Padre, y permita que podamos edificarnos a través de estos momentos, y lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues nuestra hermana Joana Ayala, nuestra hermana Marlene, allá en Broadville, hermana, Broadville, gracias por conectarse. Laura, mi esposa. Miriam Méndez es mi sobrina, creo. Humberto Sánchez, allá en San Luis Potosí. Mari Rodríguez, de Matamoros, Tamaulipas. José García, mi brother, allá en Escondido, California. Un abrazo. Allá estamos viendo que está conectado también. Y mi hermano Ángel Árraga Santos, aquí en Ciudad Madero. Por medio de Mensaje de Amor para Salvación, mis hermanos Albino Romero, Vicky Arbizu, muchos saludos. Alba Lucero Blanco, ¿quién más está por aquí? Margarita Soto Castro, bueno, Primitiva Alamillo, hay una cantidad, Isa María Quintanilla, Silvia Rodríguez, Gabriela Marín en Matamoros, mi hermana, saludos a Pancho y a todos los hermanos que están conectados y que yo sé que también se irán conectando más adelante. Bien, entonces, hermanos, ¿qué es la unidad? ¿De dónde viene propiamente la necesidad de que la iglesia tenga unidad? Porque el modelo propiamente que debemos de buscar, Cristo dijo, Padre, que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Hablaba de la unidad. Por lo tanto, hermanos, hay un contraste enorme con el hombre que verdaderamente cree en Dios, que busca conocerle, que busca agradarle, definitivamente, hermanos, y con la gente que no tiene a Dios en sus vidas. Hay mucha gente que puede decir, ay, Dios mío, pero no quiere decir que sea creyente, únicamente puede ser un simpatizante. Mas un creyente propiamente conoce a Dios, sabe la obra que Dios hace, vive para Dios, y sobre todo, hermanos, busca conocerle propiamente a profundidad con la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 1. En Efesios 4:1 Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire bien el ruego de Pablo.
Les ruego que anden, que se comporten, que vivan como es digno de aquella vocación. Cuando habla vocación, habla profesión, con la cual nosotros fuimos llamados. Y que básicamente, hermanos, es un desafío que usted y yo debemos presentar o enfrentar siempre. Por lo tanto, me gustó una ilustración, hermanos, que decía, Michael Jordan dijo en una ocasión, el talento gana juegos, pero el trabajo en unidad, el trabajo en equipo, hermanos, gana obviamente campeonatos. Es decir, Michael Jordan, un futbolista, un basquetbolista, decía propiamente, hermanos, que el trabajo en unidad es mejor que trabajar de una manera individual. Ahora, recuerde también aquel dicho tan popular, el pueblo unido jamás será vencido. Es un eslogan, obviamente, que utilizan en marchas, protestas. Obviamente no vamos a usar esto nosotros los cristianos. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿cuál sería la fuerza de la virtud de la unidad aplicada espiritualmente? Es decir, ¿cómo vamos a llevar nosotros al enfermo a Cristo? A través de los recursos que tenemos, y uno de ellos es la unidad. Eso quiere decir, hermanos, que la iglesia necesita trabajar en conjunto. No podemos dejar al predicador que únicamente haga la obra él. Cuando hay trabajo de evangelismo, obviamente deberíamos de involucrarnos a trabajar juntamente con el equipo de evangelismo en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, recordemos que la palabra de Dios obviamente nos indica y nos habla con respecto a la unidad que la iglesia necesita desarrollar. Entonces, hermanos, recuerde que la fuerza de la virtud en la unidad aplicada espiritualmente. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, ha tomado como bandera primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hermanos, es el celo de la doctrina, es usar la palabra de Dios como estándar. Y es bueno. Es bueno, obviamente, porque Pablo ya lo comentó en Efesios capítulo 4, verso 1. Pero es una conducta diaria que se debe demostrar en la aplicación de los mandamientos de Dios para nosotros. Y que colectivamente, hermanos, nos ayuda como iglesia a cumplir una función. Por eso es importante, ¿cómo vamos a llevar a la gente, al enfermo, hablando al pecador propiamente a los pies de Cristo? Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos trabajar como iglesia. Necesitamos instituir la unidad de trabajo en el espíritu que Dios nos llama. Ahora, si yo le preguntara a usted qué es la unidad, vamos a definir. Si la iglesia necesita unidad para poder llevar el enfermo a los pies de Cristo, bueno, ¿qué es la unidad? El diccionario, hermanos, diccionario, uno de ellos dice que unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual puede dividirse sin que la esencia se destruya o se altere. Fíjese bien, la unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual se puede dividir, pero no pierde la esencia, pero no se destruye la esencia. Hermanos, propiamente lo que está hablando esta descripción, habla de la virtud que necesita el cuerpo de Cristo en la iglesia para el trabajo, para los planes, para la organización, para el apoyo, para decisiones. Obviamente, esta virtud siempre debe de estar presente. Aunque básicamente, hermanos, no es muy fácil definir la unidad en una terminología humana, no es fácil. Porque obviamente, hermanos, por los aspectos objetivos sobre la obra de Dios, de la unidad, es un acto divino. Entonces podemos decir, bueno, yo la puedo definir con mis palabras, humanamente hablando, pero si no entendemos, por ejemplo, el acto divino de la unidad y sobrenatural, por medio de la cual el Espíritu Santo, hermanos, al ser parte del creyente, de usted y de mí, nos coloca en una relación vital con Cristo, y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, hermanos, entonces, tenemos una relación también recíproca con los otros miembros del cuerpo. Primera de Corintios 12:14 al 18. Y en virtud del amor, hermanos, que Dios ha derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, hermanos, para poder describir a la unidad, necesitamos obviamente definirlo bíblicamente.
Humanamente no podemos. Bueno, hay gente que ha dicho que la unidad, hermanos, la unidad podría ser el ejemplo básico de un puré de papas. Porque usted sabe que el puré de papas, si yo le preguntara a usted qué sería más delicioso, yo pienso y quiero pensar que a usted le agrada el puré de papas. El puré de papas, obviamente bien preparado, lleva su mantequilla, lleva sal, lleva leche, lleva papas y obviamente esa mezcla da un sabor muy agradable como guarnición de algún alimento particular. Nos encanta el puré de papa. Pero qué diferente sería a que te dieran la papa entera cruda o que te dieran la papa cocida nada más y tú te la comas así. Hermanos, o una bolsa llena de papas a un puré de papas. Definitivamente, hermanos, el puré de papas con todo lo necesario en la mantequilla, su pimienta, no sé qué más le ponen, pero queda muy rico. Hermanos, de una manera figurativa podemos pensar que la unidad debería de ser así en la iglesia. Debería de ser algo delicioso, que se pueda disfrutar. Cuando entendemos, obviamente, no con las palabras humanas, sino directamente, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es la unidad? Primero, oiga bien esto. La unidad no es algo que podemos hacer. Y le voy a explicar. No somos exhortados en la Biblia, no somos exhortados a crear o a producir unidad. No somos exhortados. La Biblia nos exhorta a preservar y a mantener la unidad. Es lo que Dios nos manda. Así que usted no esté buscando quién va a ser la unidad. No, usted debe de cuidar la unidad y debe mantener la unidad porque la unidad, en términos bíblicos, ya existe. Ya nos la dio Dios. Y si verdaderamente, hermano, nuestra conversión y nuestra consagración a Dios verdaderamente fue definitiva, tiene que haber entonces entendimiento de que necesito ser unido en la iglesia con la hermandad. Repito, no somos exhortados a crear o producir unidad, no. Somos llamados y exhortados a preservar y mantener la unidad. Porque básicamente, hermanos, la unidad después de nuestro bautismo ya existe, ya está en nosotros. ¿Qué falta hacer? Practicarla, cuidarla y mantenerla. Por lo tanto, la unidad es una característica de todos aquellos que creyeran y aceptaran la verdad con respecto a nuestro Salvador Jesucristo. Obviamente que aceptan la doctrina del Señor y en ella permanecerán. Somos, por lo tanto, hermanos, exhortados o animados a mantener la unidad del Espíritu. Eso es lo que Dios, hermanos, quiere que hagamos. Porque la unidad es algo que se practica todos los días. Bueno, ahorita por la pandemia me va a decir que no podemos. Pero estamos hablando de un tiempo regular. La iglesia necesita practicar la unidad como herramienta para llevar a los enfermos a los pies de Jesucristo, para que vengan a la salvación de sus almas. Por lo tanto, hermanos, entonces, dice la Biblia propiamente que la meta de nuestro crecimiento, hermanos, debe de ser intelectual, emocional, espiritual. Fíjese bien, la meta para nuestro crecimiento intelectual, emocional y espiritual involucra, número 1, trabajar por la unidad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué la Biblia, hermanos, en todo caso, dice que yo no debo de hacer nada por pleitos o por vanagloria, sino que sobre todo, hermanos, en la iglesia, debo de hacer todo con humildad y considerando a los demás como superiores a mí mismo? Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando dejó el cielo para venir a salvarlo a usted y a mí, vino aquí a la tierra, considerándonos a nosotros superiores a Él, porque Él, siendo el Señor, se hizo siervo y vino a darnos el regalo maravilloso que fue la salvación. Por lo tanto, debemos también considerar la unidad. Mateo capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una iglesia, una congregación que esté dividida, mis hermanos,
no va a sobresalir, no va a avanzar, no va a crecer, porque hay división. Por lo tanto, hermanos, acuérdese, Mateo 12:25 dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma se va a derrumbar. Entonces, entendamos que debemos de considerar la unidad, debemos de trabajar por la unidad, pero también debemos de aprender la unidad. Juan capítulo 17, versículo 21. Debemos de aprender de la unidad. Mateo 17, 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la manera, hermanos, entonces, en el cual el mundo allá afuera nos van a conocer como verdaderos siervos de Cristo? Definitivamente, hermanos, a través de la unidad. La unidad misma que Dios y en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma deidad, la misma unidad que ellos practican, es la que también a nosotros se nos ha concedido. Por eso dice en la oración sacerdotal el Señor, para que todos sean uno. Mire bien, el deseo del Señor en su corazón es que la iglesia tenga la unidad como herramienta para que pueda traer más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos también de perfeccionar la unidad. ¿Cómo la vamos a perfeccionar? Juan 17:23. Dice el Señor Jesucristo, Juan 17:23. Por favor, revisen los textos conmigo en su Biblia. Dice Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. A mí me has amado. Por lo tanto, hermanos, entonces, ¿podemos perfeccionar la unidad? Sí. Dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí. Y de esa manera para que sean perfectos en unidad. Hermanos, el deseo del Señor es no solamente que aprendamos de la unidad, sino también que la perfeccionemos. Obviamente también que la mantengamos. Efesios capítulo 4, versículo 3. En Efesios 4:3 dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin pleitos, sin divisiones, sin argumentos negativos. Dice Efesios capítulo 4, solícitos, tener una disponibilidad y una disposición para cuidar de la unidad. Recuerde, la unidad no la vamos a producir, la vamos a mantener y la vamos a preservar. Por lo tanto, debemos de tener la disposición de entonces, hermanos, guardar la unidad del Espíritu, pero a través del vínculo de la paz. Buscar las cosas de una manera armoniosa y sobre todo, hermanos, sin ser conflictivos. Pero también tenemos que sacrificar para lograr la unidad. Dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, necesitamos sacrificar. No tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. No te creas más. No te sientas más que los demás. El hecho de que sea un predicador, o tenga conocimiento bíblico, o tenga un título de Baxter, o no sé de qué escuela, de la MEP, o de cualquier escuela, no nos hace más, ni nos hace menos. Necesariamente, hermanos, la unidad se busca independientemente de los títulos o no títulos. Desde la persona, hermanos, más tranquila de la iglesia, con menos conocimiento tal vez, o recién convertida, hasta la persona de más años en la iglesia. Por lo tanto, para poder sacrificar para que haya unidad en la iglesia como herramienta para traer al enfermo a los pies de Cristo, Romanos 12:3 dice que no tenga más alto nadie. Nadie debe de tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Por favor, no perdamos la cabeza. Tenga cuidado con los predicadores. Ore mucho por ellos. Porque a veces oigo hermanos que a través de los éxitos y de las invitaciones, de repente, hermanos, se les sube y ya no son los mismos, ya no cuidan la unidad, ya no cuidan la iglesia igual. Por lo tanto, hay que sacrificarnos y nunca tener un concepto del que no debemos de tener. Recuerde,
La misma Biblia dice que cada uno debe considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y obviamente, hermanos, para que haya unidad, debemos de buscar la armonía. En el Salmo 133, versículo 1, Salmo 133, verso 1, dice la Sagrada Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Imagínense, hermanos, propiamente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía fue perjudicada por el COVID. Hermanos, afectó mucho porque la iglesia no hemos podido disfrutar de esas reuniones que teníamos anteriormente, de aquellas campañas, de aquellos seminarios, de aquellas reuniones, talleres, todo, hermano, lo que la iglesia regularmente tiene como hábito de actividad. Tan solo la pura reunión de cada domingo, de cada miércoles, de cada jueves, de los sábados, no hay. Hermanos, esa armonía hasta ahorita ha sido afectada, pero no se ha quitado todavía. Y espero y creo que una vez, como ya están muchos hermanos regresando, hay que aprovechar, hay que valorar la armonía de la iglesia. Entonces, hermanos, el tema de hoy, recuerde, las herramientas para llevar a un enfermo a Cristo. ¿Qué herramienta estamos hablando? Bueno, ¿de qué cosas la iglesia puede ocupar para traer almas a los pies de Jesucristo, al pecador? Propiamente, hermanos, la unidad. La unidad es una herramienta. La unidad, tenga cuidado, hermanos, porque en la iglesia, dijo alguien, hay de todo. Y yo conozco de todo. Hermanos muy fieles, hermanos muy maduros, hermanos muy trabajadores, hermanos muy consagrados para la gloria de Dios, hermanos que verdaderamente aman a Dios, pero también hay hermanos faltistas, chismosos, divisionistas. Hermanos, también las hay. También los hay en diferentes lugares. No en todos, no igual tampoco. Pero es importante que ese tipo de hermano necesita cambiar. No ande chismeando, no ande dividiendo. Recuerde, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Y ahí dice: el que siembra discordia entre los hermanos es aborrecido por Dios. No debemos de tener esas actitudes, ni estar hablando de los demás. Debemos de buscar lo mejor de cada uno y debemos de valorar y cultivar las mejores cosas de los demás. Claro, las suyas también para los demás. Pero sobre todo, hermano, recuerde, si nosotros tenemos el propósito de la unidad, podemos preguntarnos, hermanos, obviamente, ¿cómo es digno, básicamente, hermanos, de andar en unidad? Bueno, en este caso, hermanos, Mateo 18, 19. Dice Mateo 18, 19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien, el Señor Jesucristo habla de la unidad. Otra vez os digo, Mateo 18, 19, si 2 se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué parte del propósito de Dios para la iglesia no solamente es estar unidos físicamente, sino también espiritualmente y en propósitos? Porque básicamente, hermanos, los ingredientes y los valores que se esperan de la iglesia es la unidad. Entonces, ¿qué necesitamos para poder desarrollar unidad? ¿Cuáles serían los ingredientes? Bueno, hay diferentes ingredientes para que la iglesia tenga esta herramienta para traer almas a los pies de Cristo. Hermanos, es importante, vuelvo a repetir, la unidad no la vamos a hacer, la vamos a mantener y la vamos a cuidar. Porque somos exhortados, hermanos, a preservar y mantener la unidad, la cual es de ustedes su labor, como también mía. Por lo tanto, Efesios 4:2, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice la Biblia de qué manera y qué ingredientes lleva el poder lograr la unidad del Espíritu. Sí. Por lo tanto, con toda humildad, usted y yo, con mansedumbre. Recuerde que mansedumbre también es del fruto del Espíritu, es uno de los ingredientes. Soportándoos con paciencia, va de intermedio la paciencia,
los unos a los otros, pero en amor, en el amor ágape. Por lo tanto, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos ingredientes, mis hermanos? ¿Cuántos ingredientes? Lleva directamente la unidad, lleva humildad, lleva mansedumbre, lleva paciencia y lleva sobre todo amor. Si no tenemos esos ingredientes, la iglesia no tendrá la unidad del Espíritu y no podemos lograrlos en el vínculo de la paz. Por lo tanto, al desafiar a los efesios el apóstol Pablo para mandar de una manera digna como iglesia, Pablo enumera las características que ayudan a la iglesia. Le estoy hablando a usted, mi hermano. Usted es iglesia. A coincidir con el llamado de Dios. Y se nos manda directamente a hacer todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu. Y esto no se logra por medio de negociaciones. Yo pido, tú das. No, hermanos. Una vez que una persona ha creído en Jesucristo y se ha convertido en un miembro fiel de la iglesia, ¿qué es lo que debe de hacer para andar digno del Señor? En el llamamiento que tiene, para traer honra al nombre de Cristo y de su iglesia. Obviamente, necesita practicar los siguientes ingredientes. Primero, la humildad. Recuerde, Efesios 4, versículo 2, habla directamente de la unidad. Entonces, hermanos, debemos recordar que la unidad necesariamente lleva ingredientes y el primero de ellos es humildad. ¿Por qué humildad, hermanos? Bueno, porque la primera cualidad de los ingredientes para lograr la unidad, en este caso, hermanos, permíteme tantito, para poder lograr la unidad, hermanos, es la humildad. En el mundo grecorromano, hermanos, la palabra humildad era negativa, pues se asociaba obviamente con servilismo, servicio. En el pensamiento judío, la humildad se asocia con los pobres, como México también. Se habla de una persona humilde, una persona de rasgos económicamente bajos. Es lo que inmediatamente pensamos. Pero cuando el apóstol Pedro, hermanos, habla de la humildad, el apóstol Pedro la humildad no la utiliza como el mundo grecorromano, ni con el judío, ni con México. El apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, contrasta la humildad con la soberbia. Es decir, en la Biblia nada más hay dos palabras con respecto al carácter que nosotros podemos tener. O somos humildes o somos soberbios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, márquele ahí, y póngale, también yo, sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y Dios da gracia a los humildes. El primer ingrediente para poder lograr y entender la unidad y practicar o mantener la unidad es la humildad. Acuérdense, hermanos, mire, si no es humilde, es soberbio. Y si no es soberbio, entonces es humilde. Prácticamente nada más tenemos dos sopas. O coditos o fideos. O humilde o soberbio. Y cualquiera de las dos va a beneficiar o va a perjudicar la unidad de la paz en la iglesia. Porque, hermanos, en todo caso, humildad, le vuelvo a repetir, los grecorromanos, el mundo grecorromano era negativo. El mundo judío decía son los pobres. México también dice igual. Pero Dios dice que no. Dios dice directamente, hermanos, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Subraye esa palabra todos. Porque no está hablando nada más a los jóvenes, sino también a usted y a mí. Sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Quítese la ropa de soberbia y póngase la ropa que Dios está demandando de nosotros para que tengamos la unidad en nuestras congregaciones. Y la ropa se llama humildad. Revestidos de humildad. Grábese esto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, el primer requisito propiamente, ingrediente, para que usted y yo entendamos que el recurso que la iglesia necesita para traer enfermos a los pies de Cristo es la humildad, para poder lograr la unidad. Segundo, el segundo ingrediente, hermanos, es la mansedumbre.
Segundo ingrediente para poder lograr tener la unidad. Hermanos, las siguientes tres cualidades a partir de humildad tiene que ver, la primera, hermano, la primera humildad es una relación de usted y mía hacia Dios. Pero de aquí en adelante lo que vamos a mencionar es el trato mío con usted y con todos los demás. Acuérdese, el segundo gran mandamiento, el primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Aquí entra lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo lograr yo tener entonces la unidad como herramienta para poder traer almas a Cristo? Hermanos, obviamente tiene que ver también la cualidad en el trato con los demás. La mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, debe de ser considerada como una cualidad de moderación. Mansedumbre es un término que se usaba para los animales domesticados. De modo que no es un sinónimo de debilidad, no lo es. La mansedumbre es la gentileza del fuerte, cuya fuerza, está en su control. ¿Por qué decimos que un caballo es manso? Porque obviamente, hermanos, el caballo tiene su fuerza, tiene su ímpetu, pero ahora está domado. Pero el caballo puede reaccionar como muchas veces lo ha hecho, pero ahora practica la mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué es un caballo manso? Porque se le domesticó. Nosotros teníamos toda la naturaleza rebelde igual que el caballo, pero el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Sí tenemos todo el conocimiento de la fortaleza, es decir, del carácter, pero no lo usamos, porque ahora nuestro temperamento es controlado por el Espíritu Santo, o al menos eso espero, o es lo que deberíamos de hacer. Hermanos, mansedumbre viene del griego praites. El adjetivo del griego es prais, que son ambas palabras, hermanos, las más difíciles de traducir, porque la palabra praus para mansedumbre tiene dos líneas principales de significado. Aristóteles, aquel gran pensador y filósofo griego, hablando de mansedumbre, hermanos, tiene mucho que decir, porque este hombre tenía por costumbre definir las virtudes con el término medio entre dos extremos, entre las cualidades por el exceso o tenerla por defecto, o la tienes o no la tienes. Y entre los dos extremos, hermanos, se encontraba la palabra mansedumbre. Definitivamente, hermanos, por ejemplo, como el exceso de la ira y obviamente la incapacidad para sentirla. Es como cuando usted se quema. ¿Usted se ha quemado alguna vez? Uno puede buscar la manera de poder sentirse mejor cuando uno se quema. No sé, cocinando con un aparato, de repente se quemó. Imagínese, está en la cocina usted y le cae a su piel, a su mano tal vez, aceite hirviendo. Cuando cose algunos alimentos, salpica, hermanos. Imagínese, de repente le cae a usted aceite hirviendo. Duele, arde, incomoda. Pero ¿qué siente usted cuando lleva su mano inmediatamente al agua fría? Abre la llave del grifo o de la llave del lavadero, o hermanos, abre la llave, pone su mano debajo del chorro de agua. ¿Cómo se siente? Fíjese, esa manera es en la cual podemos entender lo que es la mansedumbre. Podemos irritarnos por muchas cosas que pasan en el mundo, pero una persona que es manso, verdaderamente, hermanos, es un alivio. Es propiamente algo fresco cuando platicamos con él. No es una persona orgullosa, peleonera, altanera, no. Es una persona, hermanos, que es una frescura poder platicar con una persona que practica la mansedumbre y que definitivamente, hermanos, es muy agradable. De eso trata la mansedumbre. Y si no tenemos ese tipo de mansedumbre o control, hermanos, tenemos un problema muy delicado y no podemos lograr la unidad. Por eso, tener mansedumbre, tener humildad y tener mansedumbre es algo básico, porque la mansedumbre es de mí para usted, para mis hijos, para mi esposa, para mis vecinos, para mis hermanos, es para todos ellos. Entonces, segundo ingrediente, hermanos, propiamente para poder lograr tener la unidad, primero fue la humildad. Y la humildad es de nosotros hacia Dios. El segundo es la mansedumbre, en la cual obviamente es una relación que yo tengo para con mis hermanos. Por lo tanto, mansedumbre es el poder bajo control. Ya le comenté del caballo. Ya le comenté, obviamente,
de los animales que estaban en el circo anteriormente. El león, los tigres, que obviamente tienen toda su naturaleza normal, pero como han sido domesticados, ahora esa fuerza que ellos tienen es sujetada, pero sigue estando ahí. Igual nosotros nos convertimos a Cristo. Yo le digo a mucha gente, yo me sé todas las palabras, las malas, me las sé todas, pero no las digo. Tenemos problemas con carácter. Anteriormente, hermanos, pues batallábamos o con algunas acciones que hacíamos, pero estamos luchando para poder dejarlas. Obviamente, recuerde Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Segunda carta a los Corintios. La humildad se apoya en la mansedumbre. Esta cualidad, hermanos, estuvo en el Señor Jesucristo. Cuando Él podía decir que Él podía llamar a no sé cuántas legiones de ángeles para que lo defendieran. Él podía haberlo hecho. Él podía, hermanos, con su voz de mando y con su poder, haber hecho cosas para que no lo lastimaran, para que no lo ofendieran, para que no lo mataran, no lo crucificaran. Pero no lo hizo, porque Cristo mostró la mansedumbre para poder cumplir el propósito que Dios tenía para Él. Y era para salvarlo a usted y también a mí. Cristo, hermanos, dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Número 3, hermanos, tercer ingrediente para poder lograr la unidad. Ingrediente número 3, se llama paciencia. Esta paciencia, hermanos, y esa cualidad es muy necesaria y más en estos días, donde las cosas rápidas son reclamadas. Comida rápida, envío rápido, todo en menos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos desesperados. Obviamente es una cualidad no buena, no grata. Y la desesperación nos irrita. Cuando llegamos a un semáforo, cuando tarda mucho la cajera, cuando la computadora no trabaja, nos desesperamos. Por lo tanto, hermano, la tercera gran cualidad del cristiano, definitivamente, hermanos, es la paciencia. La paciencia se llama longanimidad. En griego, hermanos, paciencia es macrotomía. La palabra que viene en dos direcciones principales en su significado. Macrotomía propiamente tiene todavía un significado más característico. La palabra griega, hermanos, caracteriza la paciencia definitivamente de las personas. Crisóstomo, un antiguo, dijo y describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no lo hace. Así le llamó Crisóstomo a la paciencia. Puedo hacerlo, tengo lo necesario, pero no lo voy a hacer. Es decir, tenemos, hermanos, la forma de poder hacerlo, pero voy a ser paciente con los demás. Por lo tanto, hermanos, otra forma también de ver la paciencia, dice y se define como el espíritu que se niega a la revancha o a la venganza. Y se usa como una analogía muy imperfecta, diríamos a menudo, que es posible ver, por ejemplo, a un perro chiquito, a un cachorrito que acaba de nacer, y a un perro adulto, grande, que obviamente, hermanos, da ternura cuando los perros o los cuidan a aquellos cachorros. El cachorro muchas veces fastidia, obviamente, al perro, y lo mordisquea y le hace travesuras. El perro grande, hermanos, únicamente, pues tiene paciencia. Aunque de un golpe o algo podía deshacerse del cachorro, o tal vez de una patada, hermanos, o una mordedura, pero fíjese bien lo que hacen estos perros. Incluso estaba viendo un video donde un perro está jugando con un león o un tigre, no recuerdo qué era. Hermanos, el tigre obviamente tiene capacidad para deshacerlo. Sin embargo, tenía esa paciencia para poder entender que básicamente no era la necesidad de la destreza, sino de llevar una relación. Hermanos, entonces es paciente aceptar, ser paciente es aceptar que las circunstancias negativas y las personas que lo causan sin tener ninguna amargura, irritación o queja. Por lo tanto, Mateo capítulo 26, versículo 53, Mateo 26, 53, dijo el Señor Jesucristo, ¿acaso no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es lo que le acabo de comentar. Cristo mismo, hermanos, fue paciente, fue manso, porque pudiendo hacer, básicamente, hermanos, llegar y pedir
ángeles para su apoyo, no lo hizo. Soportó, aguantó, porque estaba pensando en usted. Hoy día estaba pensando en usted. Cuando el Señor iba a la cruz, hermanos, verdaderamente la paciencia del Señor estaba en su corazón. Necesitaba llegar a la cruz del Calvario, necesitaba soportar los golpes, necesitaba aguantar las ofensas, porque de otra manera, hermanos, no hubiera habido salvación para usted y para mí. Y el Señor asumió, hermanos, a aguantar todo lo que se le hizo. Siguiente ingrediente, hermanos, número 4, es la tolerancia. Necesitamos aprender a tolerarnos para poder llegar a tener la unidad. Obviamente, hermanos, tolerar no es ser consecuente con el pecado, aclaro, no me malentienda. Cuando yo le hablo de tolerancia, obviamente estamos hablando dentro de los límites de respeto, de doctrina y de madurez. No le estoy hablando de salirnos de lo básico, en lo espiritual, en lo doctrinal y en el respeto. No, tenemos que mantener un margen. Pero obviamente, hermanos, tenemos que ser prudentes también para que nos ayude a mantener la unidad al ser considerados con todos. La tolerancia, hermanos, en la debilidad y la diferencia, debe de ser un panorama general de la iglesia, que a través del amor podamos llegar a tolerarnos porque somos diferentes, que podamos, hermanos, disfrutar la diversidad. Yo siempre he dicho, bueno, en algunas ocasiones, hermanos, cuando hay aquellas convivencias tan hermosas de la iglesia, donde viene la convivencia a través de alimentos y actividades de las cuales nos gozamos mucho, obviamente, hermanos, la diversidad de la tolerancia muchas veces, pues a veces nos ayuda a conocernos mejor. Yo recuerdo que alguna ocasión he comentado a los hermanos que no le pongan tanto chile a la comida, pero debo de aguantar, o la otra, pues no como con chile, con tal de que estemos bien. Pero una de las maneras siempre, algunos hermanos se van a acordar de esto, que yo he comentado que por favor no le pongan tanto chile. Yo no como chile casi, pero si le ponen chile y es poquito, bueno, lo soporto y puedo seguir disfrutando, pero puedo omitir también esa comida cuando hay una variedad, es un buffet. Y podemos disfrutar de todo lo agradable, rico que los hermanos con todo su corazón lleva, y podemos disfrutar de la diversidad. Obviamente habrá nopales, habrá papa, frijoles, yo qué sé. Pero aprendemos a tolerarnos, hermanos, y a disfrutar en esta tolerancia. Pero hay que tener cuidado. No tolerancia en el pecado. No vamos a solapar lo malo, eso no. Vamos a ayudarnos a salir adelante y vamos a ser considerados con los hermanos. Recuerda entonces, hermanos, que propiamente los ingredientes básicos para llegar a tener la unidad son 4. La unidad, primeramente la humildad, que es para con Dios. Segundo, la mansedumbre, que prácticamente ahora parte mi relación para con los hermanos. Tercero, la paciencia. Y cuarto, la tolerancia. Hermanos, entonces, si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los pilares que sostienen la unidad? ¿Cuáles son los pilares que la iglesia necesita tener para no que se caiga la unidad? Recuerde, las herramientas que la iglesia necesita usar para llevar el enfermo espiritual, a los pies de Cristo es la unidad. Pero ya una vez que hemos logrado la unidad a través de todo lo que hemos hablado, necesitamos 4 pilares. 4 pilares donde se sostenga la unidad de la iglesia y podamos entender, hermanos, que la unidad de la iglesia tiene su solidez. Pero está basado, hermanos, obviamente, son 7 elementos, perdón, dije 4. Son 7 elementos que componen la unidad y la Biblia lo dice. Por ejemplo, hermanos, allá en Efesios capítulo 1, bien, déjenme notarlo, hermanos. Primeramente, allá en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice, en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Son 7 pilares que la iglesia necesita entender y que básicamente, hermanos, la referencia directamente a un solo cuerpo de Efesios capítulo 1, versículo 23, es un solo cuerpo. La referencia es la iglesia. Por lo tanto, este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Lo único triste es que ahora hay muchos cuerpos.
No sé por qué, en qué momento la iglesia se dividió y aparecieron todas las denominaciones. En la Biblia únicamente aparece una iglesia. Yo le preguntaría, si verdaderamente es un solo cuerpo, ¿es el cuerpo de Cristo? ¿O es el cuerpo de aquel hombre pensador que instituyó o levantó una denominación? Tenga cuidado, hermanos. La Biblia únicamente habla de una iglesia. El fundador de la iglesia bíblica es Jesucristo. Y obviamente, hermanos, la adoración y la doctrina de la iglesia bíblica, la única que existe en la iglesia, se encuentra en la Biblia. Y si no podemos lograr la unidad del Espíritu a través de la doctrina, entonces hay un problema delicado. No podemos cada congregación que está ahora pues regada por toda la faz de la tierra, decir que somos iglesia de Cristo cuando no llevamos la doctrina bíblica. Entonces, el primer pilar para la unidad es un solo cuerpo. Es decir, nada más la iglesia, y la iglesia le pertenece a Jesucristo. No la hizo ningún hombre. No fue ningún pensador humano. Como cada grupo denominacional tiene un fundador humano. La iglesia de la Biblia tiene un fundador divino y es Jesucristo. Segundo pilar para la unidad, un solo espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1:13, dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un solo Espíritu, el Espíritu Santo, nada más. Y ese Espíritu Santo, ¿cómo lo tenemos? A través del bautismo. En Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En las aguas del bautismo, hermanos, cuando somos levantados, se nos da el don del Espíritu Santo. Tenemos un solo Espíritu. No hay un Espíritu para cada iglesia o denominación. No, una sola esperanza. La esperanza de nuestra vocación. Que la esperanza descansa en el hecho de que ahora nos hemos convertido con el propósito eterno de Dios. Y ahora reconciliar a los hombres con Dios. Ya tenemos la esperanza en Cristo, la esperanza en Dios y la esperanza de ir al cielo cuando muera. Pero también debo de compartir con los demás, hermanos, para poder compartir esta esperanza que también tenemos como pilar. Un solo Señor. ¿Cuál es su Señor? ¿Quién es? ¿John Smith? ¿O algún fundador humano? ¿Calvino? ¿Lutero? Mucha gente, hermanos, tiene obviamente su fe depositada en un humano. Pero un pilar que cuida la fe, la unidad, perdón, es un solo Señor. Esta referencia, hermanos, es al Señor Jesucristo. Un título muy usado en el Nuevo Testamento y aplicado únicamente a Jesús. El señorío del Señor sobre todos los creyentes convierte en realidad la unidad de la iglesia. Es por eso que a veces no tenemos pensamientos unidos. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, y hay división, porque no tenemos un mismo Señor. Cada quien tiene diferente Señor. Por lo tanto, no tenemos el siguiente pilar, que es una sola fe. En Hechos 2:42, oiga bien, ¿cuál fe? Una sola fe. En Hechos 2:42, para poder lograr la unidad como herramienta para traer almas a los pies de Cristo, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es directamente, hermanos, entonces la fe en la doctrina que debemos de llevar? Tantas doctrinas humanas que han salido y que nunca son respaldadas por la Biblia. Dice en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina apostólica, en la doctrina de los apóstoles que habían recibido mismamente de Jesucristo. Pero el día de hoy, hermanos, cada quien tiene su doctrina y la utiliza como quiere. Hermanos, hay que tener cuidado, una sola doctrina, una sola fe, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde la encontramos? No en un libro humano, solamente en la Biblia. Aquí está, hermanos, obviamente
La declaración de fe, como muchos le llaman a sus libros. ¿Cuál es tu declaración de fe? Yo aquí tengo mi declaración, dice uno, dice otro. Cuando me preguntan a mí cuál es tu declaración de fe, la Biblia. Todo lo que está aquí es la declaración de fe para mi confianza en Dios. Yo no tengo un librito como muchos tienen. Para mí es la palabra de Dios la que verdaderamente, mis hermanos, hace de la fe la confianza en Dios. Un bautismo, nada más hay uno. El bautismo del capítulo 2 en el libro de los Hechos, versículo 38. Hechos 2:38. Dice el apóstol Pablo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En la Biblia, hermanos, no hay. Levanta la mano y acepta a Cristo en tu corazón. Recuerde, estamos hablando de los pilares que sostienen la unidad. La unidad en el Espíritu bajo el vínculo de la paz. Bíblicamente. Por lo tanto, un bautismo nada más. En Hechos 2:38 dice Pablo directamente a los primeros convertidos. Bueno, en ese caso, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:47, hermanos, un bautismo en la Biblia. En Hechos 2:47 dice, y que eran añadidos por el Señor juntamente con los que iban a ser salvos. ¿Por qué hay tantos bautismos el día de hoy? Porque, obviamente, hermanos, han sacado bautismos que no son bíblicos. Por ejemplo, en las denominaciones, el día de hoy, primero acepta a Cristo en tu corazón, y si no te quieres bautizar, no pasa nada. No hay problema. Espérame tantito. Ves a Marcos 16:16. Desde el versículo 15, Cristo habla de hacer discípulos, y 16, dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. ¿Cuándo viene la salvación? Después del bautismo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, aunque digan que no. La Biblia dice que sí, y tiene más ejemplos. Por lo tanto, un bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Un Dios, séptimo pilar y último, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Y el carácter de los hijos, hermanos, obviamente se recibe por medio de Cristo. La unidad del creyente produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Su comportamiento dará mucho que decir, y esperemos que no deje mucho que desear. Cristo dijo claramente, el árbol por su fruto se conoce. Por lo tanto, recuerde que Él es Padre de aquellos que le pertenecen, pero porque fueron regenerados. De tal manera, hermanos, en estos pilares, en estos 7 pilares, descansa la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Mis hermanos, estos son los pilares donde descansa la unidad de la iglesia. Al guardarlos en mente para considerar verdaderamente la importancia de la unidad. Mire, hermanos, rechazar uno de los pilares de estos que le he mencionado 7 revelan la falta de reverencia al un Dios. Nos falta reverencia y Padre de todos. Porque Dios, hermanos, el Dios y Padre de todos, ha establecido la unidad como la muestra de madurez y de espiritualidad en la iglesia. Tenemos mucho que pensar, mis hermanos. Tenemos mucho que analizar para poder lograr obtener los recursos que la iglesia necesita para poder llevar al enfermo a los pies de Cristo. Cualquier persona, mis hermanos, que visite nuestras congregaciones y que mire la unidad que la iglesia puede lograr, créame, va a querer ser parte de ahí.
cuando desarrollamos la unidad de la cual hemos hablado esta tarde, muchos, mis hermanos, quisieran también tener esa familia espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias, hermano Medardo. Comentarios que nos da también ahí. Y a todos los hermanos, Rafael Rodríguez, ahí en Matamoros, y los hermanos que están en Mensaje de Amor para Salvación. Dios les bendiga grandemente. Sigan disfrutando estos mensajes. Recuerde que Mensaje de Amor para Salvación continúa todavía con transmisiones, creo que hasta las 10 o 12 de la noche. Hay mucho alimento espiritual que usted necesita aprovechar. Y sobre todo, mis hermanos, siga edificando su vida y sobre todo recibiendo el consejo de Dios para su vida espiritual y sobre todo para fortalecer su fe. Vamos a orar, mis hermanos. Le damos gracias, Padre bendito, Dios nuestro, porque nos ha permitido meditar en los recursos que la iglesia tiene en estos días para poder traer al pecador a los pies de Cristo. Lo vemos de una manera metafórica, hablando del enfermo al médico, en la cual obviamente el médico de médicos es nuestro Señor Jesucristo, el cual conoce nuestras debilidades y conoce también nuestra vida. Rogamos, Padre, que usted permita que la iglesia podamos valorar todos los recursos que nos han sido dados para poderlos ponerlo en práctica y hacer la labor en la cual se nos encomendó aquí en la tierra. Gracias porque nos permite participar. A todos los hermanos pedimos que también siga bendiciendo a los oradores, siga bendiciendo a los directivos y permita, Padre Santo, que su palabra siga siendo predicada, siga siendo enseñada y siga siendo valorada también por cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Despídanos de esta tarde y sigue adelante todas esas transmisiones. Gracias por mis hermanos que amablemente se han conectado. Le pido, Padre, que les bendiga, que sea con ellos en sus propósitos, trabajos, en salud y cuide de su pueblo. Cuide de nuestros amigos, cuide de nuestra familia, derrame bendición, Dios, en este hogar y bendiga al ministerio aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde estamos trabajando para su honra y su gloria. Rogamos también que usted ayude a Miguel y también a Gerardo, los hijos de nuestra hermana Santos, que ha pedido oración por ellos, para rogar, Padre, que usted les permita, pues sobre todo, regresar al rebaño. Pedimos que su palabra obre en los corazones de ellos y puedan nuevamente disfrutar de la gracia y de la misericordia que hasta el día de hoy usted nos da a nosotros. Despídanos en paz, bendiga a su iglesia, bendiga este ministerio, este seminario y todas estas cosas se las agradecemos y rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarnos en esta tarde.